Bienvenidas, bienvenidos. Este es el programa de opinión y análisis de Canal 44, el canal de todas, el canal de todos, con todo respeto. Hoy este es un programa especial de 2 de octubre. Hoy estamos conmemorando un aniversario más de Tlatelolco, la matanza de Tlatelolco, y vamos a hablar justamente de temas que tienen que ver con violencia institucional. Acabamos también de conmemorar el 26 de septiembre la desaparición de 43 de estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y que está esta gran discusión entre los padres de familia y el gobierno de López Obrador porque las hipótesis simplemente no les convencen. También vamos a hablar de lo que está pasando de violencia en todo el país y particularmente de este desfile que vimos en Chiapas, ahí en la frontera con Guatemala, donde un grupo del cártel de Sinaloa es aplaudido por la población. Pagados, obligados, por voluntad propia, no sabemos, pero la violencia en México sigue creciendo. Esto fue lo que hemos discutido en las últimas semanas sobre este tema. Bueno, pues están estos dos temas que demuestran cómo la delincuencia organizada va ganando el terreno en el uso de mayor tecnología, en los ataques en que incurre, y bueno, el uso de drones que ya venía desde hace un par de meses señalándose, y esto que vivimos en Tlajomulco, el asunto que ya citaba hace rato Jaime con respecto a las explosiones y el que se haya encontrado que hubo una nueva detonación, Jaime. Pues sí, era lo que decíamos, ¿no? Este capítulo que trata de intimidar la búsqueda de los desaparecidos, un problema gravísimo aquí en Jalisco, terrible, que la autoridad que rastreó la zona después de este susto, después de los muertos que hubo, los heridos, donde salieron heridos gente de la comunidad, civiles inocentes, y que hayan dejado ahí un explosivo, porque hoy se sabe que ese ya estaba ahí, o sea, no es nuevo ni nadie lo puso. Era otra de las minas que estaba puesta. Yo creo que no se sabe nada, porque, a ver, para empezar, me parece que la investigación que nos dijeron que se ha hecho sobre este caso deja muchos cabos. Desde la que dijo una funcionaria de Tlajomulco, que además si te metes a su perfil, que dice que es periodista, todas sus fotos son con gente de Movimiento Ciudadano, ¿no? En particular con el presidente de Tlajomulco, el señor Salvador Zamora, y es funcionaria pública, además del Ayuntamiento de Tlajomulco. Hay muchas dudas. Por supuesto, ya ha quedado acreditado que no era una búsqueda, que no tenía nada que ver con colectivos, que es mentira que hubo una llamada. Parece que la montaron a ella para que dijera eso. Eso sería gravísimo. Imagínate, de claro, acreditarse. por supuesto. Pues como aquel montaje de Florence Cassás, ¿no? Claro. Que hacen toda la pantomima y alguien la riega, alguien mete la pata y se cae el montaje. Pues habrá que ver. Sería un gravísimo error usar de parapeto, de coartada, tema tan delicado, claro. Un tema tan delicado como desaparecidos y el trabajo de las madres buscadoras para tratar de... Pero eso ya quedó acreditado, Jaime. No tiene nada que ver con búsqueda, porque ningún colectivo participó. Lo hace una funcionaria. O sea, ¿de cuándo acá una funcionaria de ese nivel puede pues yo creo que la autoridad motivar una movilización de ese tipo? Claro, a eso voy. Tiene que haber una investigación. A esta funcionaria decir a qué hora es la llamada, qué le dijeron, en fin, ¿no? Y se puede saber, porque se puede corroborar dudas con una investigación si realmente recibió una llamada de algún número desconocido, en fin. Pues esos son como el ABC, ¿no?, de cualquier investigación. Claro, aquí lo interesante es que, y lo trágico es otra vez de nueva cuenta la capacidad de fuego que tiene el crimen organizado, que en ese caso, y el vestigio, porque efectivamente esa bomba, ese explosivo se quedó, fue uno de los que no lograron rastrear y se quedó, ¿no? Pero el hecho de que hayamos escalado a ese nivel hace que quede en evidencia la incapacidad de las autoridades, al menos las estatales y municipales, para hacer frente a ese tipo de capacidad de fuego del crimen organizado. Es decir, llegamos a un nivel donde efectivamente pues, las policías van a tener que actuar con mucho más cuidado y eso puede servir de pretexto para no actuar, para dejar de actuar.
eso sería lo más grave en cualquier situación. Pero yo creo que eso había quedado claro hace mucho tiempo. A ver, tenemos el caso del derribo del helicóptero con una especie de bazooka, esta que se dio hace cuando... 8 años. El Puma. Exactamente, un armamento que, pues, por supuesto que es muy superior al que pudiera tener la policía municipal y la estatal y hasta la federal, ¿no? Los tanques estos que utiliza el cártel... ninguna corporación de seguridad pública civil las tiene. Los rinocerontes de blindaje artesanal. Exacto. De veras la autoridad nunca ha encontrado un taller donde construyan esos dinosaurios de placas tan pesadas de acero que hay que soldar y que no hayan agarrado un taller de laminado y pintura donde hagan eso. Es increíble. Recordarás, Jaime, que en una charla que tuvimos por ahí con un político colombiano se hablaba del punto de inflexión, ¿no? De qué hacía que un caso que fuera lo suficientemente fuerte hiciera pararse a un país, como pudo haber sucedido en algún momento en Colombia con el tema de las guerrillas, el narcotráfico y todo lo que estaba sucediendo. Como sucedió con los 43 de alguna manera aquí. Claro, creo que en los 43 lo que lograron fue que la gente entendiera que el tema de las desapariciones no era un asunto de que quien desaparecía tenía relación con el crimen organizado. Claro. Creo que, aunque ya sabíamos que no era así, creo que el tema de los 43 nos permitió darnos cuenta que a cualquiera nos puede pasar, o que a los hijos de cualquiera le puede pasar. Me parece que eso es lo que logró. Desafortunadamente no cambió la postura de las autoridades frente a los procesos que tendrían que seguirse, aunque tuvo un proceso especial. El tema de los 43... Pero le dio la vuelta a la elección. Es decir, desde ese momento el PRI se fue al suelo y nunca se volvió a recuperar. Pero yo no creo que haya sido por eso, Diego. Yo no creo que haya sido por eso, ¿eh? Creo porque que podrías pensar, Casablanca, ¿no? Podrías pensar que en Jalisco pasó lo mismo, a lo mejor con los estudiantes de cine, pero yo todavía creo que ni siquiera en la sociedad permean tanto. Desafortunadamente suceden estos hechos y nos damos la vuelta y seguimos en lo que sigue. Eso es lo terrible de esto. Lo hemos normalizado, lo hemos asumido, lo dejamos pasar y se nos olvida pronto, al punto de que no hacemos un recuento de casos y a veces se nos escapa uno que es en sí mismo súper trágico, ¿no, Jaime? Gravísimo, confirma esta tendencia de la que hemos hablado a lo largo del año. Como lo comentábamos al principio, Jalisco empezó así, con un caso que conmovió a las comunidades de la zona norte de Jalisco y a las del sur de Zacatecas, porque eran unas chicas que vivían en Colotlán. Colotlán iban a Jerez. En Colotlán las desaparecen y las matan en terreno zacatecano y de ahí se vienen en caravana a Colotlán y las comunidades salían con globos blancos a protestar y a manifestar el hartazgo que ya sienten en esa zona del país, como hay muchas otras zonas del país. Los Altos, o sea, en Los Altos hay pueblos que han quedado vacíos de que la gente ha tenido que irse. Teocaltiche. Claro. ¿Qué pasa en Teocaltiche y qué pasa con su vecina Encarnación de Díaz? Ahí ya no hay ley. La gente sabe quién manda ahí. O sea, ven las policías municipales y ven cuando los políticos salen, los ametrallan. Claro, yo creo que en el caso de Jalisco, yo coincido en que el punto de inflexión en el tema de los desaparecidos de este país es Ayotzinapa, que tuvo implicaciones políticas como la derrota del PRI y el desprestigio del presidente. El punto de inflexión son los estudiantes de cine. Sí. Del CAF, sí. Hace 6 años exactamente, ¿no? Y sin embargo, no tuvo los efectos políticos que sí existieron a nivel nacional y efectivamente, pues no, pero a veces... un punto de inflexión sería una cruzada desde todas partes. No lo hemos tenido. Para resolver, y no lo tenemos, ¿no? Ahora, es triste, pero ahorita estamos viendo lo de Poza Rica. Esto lo vivimos aquí en Ixtlahuacán hace 10 años. O lo vivimos en los arcos del milenio. Los trailers también. ¿Te acuerdas? De los arcos del milenio, luego aparecen, unos 6 meses después, en Acatlán. En Ixtlahuacán de los Membrillos, en un congelador, que estaban en San Antonio de Tlayacapan, en Chapala, y en Ixtlahuacán, en 2 congeladores también, ¿no? O sea, ya lo habíamos visto y no pasó nada.
Y me parece que este es sumamente relevante porque parece que aporta nuevos datos sobre la realidad de los 43 de Ayotzinapa. Ese tuit lo va usted a ver dentro de un momento en la cámara, ahí está. Y es de nada más y nada menos que de Nayeli Roldán y señala, entre comillas, estos miles de mensajes muestran conversaciones de militares, policías y funcionarios locales con el grupo criminal acusado. Miles de mensajes inéditos confirman ayuda de autoridades al cártel en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ello lo coloca referente a una investigación muy fuerte, muy grande, que hizo el New York Times y que publicó durante este fin de semana pasado, en donde detecta y analiza una serie de mensajes de texto, en donde comienza a armar una serie de conversaciones, ¿no? Y que determinan que entre Guerreros Unidos y el ejército y las autoridades, tanto locales como estatales, pues hay una suerte de colusión, Diego. A ver, lo nuevo es Ajá. los textos que lo demuestran. Así ya es. sabíamos, es crimen organizado porque tiene esta colusión con el Estado, por eso le decimos crimen organizado. Y segundo, desde muy temprano, después de que pasó lo de Ayotzinapa, los jóvenes que estuvieron ahí, que estuvieron dando rondas por el país para explicar lo que había pasado, ellos decían, el ejército llegó, pero no llegó a ayudarnos, llegó a golpearnos y llegó a, de alguna manera, a cuestionarnos, y siempre dijeron, el ejército está con el crimen organizado. Entonces, lo que quiero decir no es que no supiéramos, es que no teníamos esta evidencia Claro. que ahora publica el New York Times, que sí nos permite ver que la relación es, digamos, mucho más allá de una relación de me hago pato, que era lo que habíamos pensado que había hecho el ejército, sino que participó directamente, si no en la desaparición, en que haya quedado absolutamente impune lo que hizo este grupo de crimen organizado. Por supuesto, y además, bueno, tienes mucha razón al mencionar que lo que tienen son los mensajes, que ya es como una suerte de evidencia. Pero ciertamente el GIEI, en su último reporte y con Alejandro Encinas, si no mal recuerdo, también en lo último que habla de Ayotzinapa, refieren que tienen ese tipo de mensajes, ¿no? Y que tendrían que hacer un análisis de ello, ¿cierto? Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto, en este programa especial de repaso de los hechos más importantes que hemos discutido aquí en este espacio, en el que pues tenemos la preferencia de que nos acompañe semana a semana. Uno de los temas que ha sido recurrente, sin duda, es este eje delincuencial que tiene que ver con las desapariciones, las fosas clandestinas y estas casas del terror donde se secuestra, se tortura, se mutila y se asesina, y donde generalmente pues luego aparecen las fosas clandestinas y otras que aparecen de gran tamaño, de donde se han sacado un gran número de cadáveres que tienen a Jalisco en el número uno tanto de desaparecidos como el número de cuerpos que se inhuman clandestinamente. Hay también 3 casos que han marcado esta crisis de seguridad en lo que va del año en Jalisco. Uno fue sin duda la desaparición de los 7 jóvenes en Lagos de Moreno, por esta escalada en la crueldad que se vio en la desaparición de esos jóvenes, por estos videos de suma crueldad que se relacionan a esa desaparición. También una desaparición múltiple que se dio antes de 3 hermanas y una amiga de ellas, de Encarnación de Díaz. Desapariciones múltiples de las que aún no se sabe el paradero ni de los jóvenes ni de estas jóvenes mujeres tampoco. Y también está todo este tema de la aparición de las fosas clandestinas y pues prácticamente los nulos casos de sentencia a los raptores y a los que cometen estas inhumaciones clandestinas. Este fue un tema recurrente que se lo presentamos de la siguiente forma. Ahí tiene usted otro trágico y doloroso caso, uno más. Y en este programa hemos dado cuenta de todos los casos, de esta situación, de este gran tema que nos aflige a los jaliscienses, y no vamos a dejar de seguir haciéndolo. Jaime, ¿tú cómo ves este caso en particular? Pues dolorosísimo.
por lo pronto en el caso de Lagos de Moreno hubo una respuesta un poco más ágil del gobierno, porque el mes pasado, con el tema de las 4 jóvenes de Encarnación de Díaz, no les quisieron recibir la denuncia en Lagos de Moreno. Por eso las familias tienen que irse a Aguascalientes, o sea, y luego le preguntan al responsable de la seguridad en el estado y dice, no, ya no podemos hacer nada porque ya denunciaron en Aguascalientes, cuando era habitantes del territorio jalisciense y es por oficio. Entonces, bueno, errores como ese hacen ver a una autoridad que está como pasmada ante una problemática que desde donde se le vea los tiene totalmente rebasados, en lo municipal, en lo estatal y en lo federal. Tampoco en lo federal hay una respuesta atinada al grave problemas de las desapariciones que en Jalisco se dan, es donde más se dan, pero que se repite en muchos estados de la República, ¿no? ¿Cómo imputar responsabilidad, cómo deslindar responsabilidades, Diego, entre los distintos órdenes de gobierno? Porque parecería que esta bronca se la han aventado sobre todo a los gobernadores, ¿no? Yo creo que es bronca de los 3 niveles de gobierno, porque el gobierno municipal, ¿no? También es el territorio. El alcalde Cuitli Gómez, no me acuerdo cómo se llama. Él de todos modos se fue al partido de fútbol porque la Copa Jalisco es mucho más importante ver jugar al equipo de Lagos contra Cihuatlán, ¿no? Que buscar a 5 chavos de Lagos. Y el gobierno federal, por supuesto que también se está haciendo güey. O sea, ¿hace cuánto que no viene en China, a Jalisco siendo el estado con mayor crisis, ¿no? Ya, les valió. También se dedicaron a hacer listas y andan buscando explicaciones. Ya el presidente dijo, no, ya los andan buscando los servidores de la nación, ¿no? Ahora, el gobierno del estado, ¿qué sí le toca al gobierno del estado? Uno, ¿no? Primero, sí deberíamos tener una policía. Segundo, le toca a la fiscalía. Este es un delito del fuero común que tiene que investigar la fiscalía local. Y en eso no se puede sacar el bulto, ¿no? Y tercero, que el territorio y las carreteras de Jalisco, pues las tiene que cuidar Jalisco. No le puede echar la bronca al gobierno federal, no más porque hay una pistola 38 y eso ya es arma exclusiva del ejército, o de ahí para arriba, ¿no? Entonces me parece que sí hay una manera, le están queriendo sacar al bulto y luego a empezar a manejar las estadísticas, que eso me parece que ya es de lesa humanidad, ¿no? Cuando ya lo que están jugando es a cómo le hago para bajar el número y no para encontrar culpable. Hay un detenido por cada 400 desaparecidos. Es decir, tienes 8.400 casos ya, más o menos. Creo que había 2 sentencias, ¿no? 21 sentencias, pero además a lo largo que se han dado, pero no las ven desde atrás, ¿no? 21 sentencias contra 8.400 casos que se han dado en este sexenio. El nivel de impunidad es brutal, ¿no, Sonia? ¿Qué estás viendo tú en estos casos? Porque no están actuando. Hoy escuchaba una declaración, por ejemplo, de un diputado de la zona de Los Altos que decía, está lleno de policías, o sea, ahí está la Guardia Nacional, ahí está el Ejército, ahí hay destacamentos especiales de la Policía Estatal y no vigilan nada, o sea, no puede circular por no puede circular por las carreteras, no puedes ir de un municipio a otro, no puedes ir a las comunidades siendo un ciudadano común y corriente porque el riesgo es ese. Y tenemos autoridades que no están haciendo su trabajo en los 3 niveles. Es decir, los ayuntamientos ya sabemos que renunciaron totalmente o están participando las policías con el crimen organizado. La Policía Estatal no está haciendo nada, o sea, no pinta para nada, ni en la seguridad, ni en las desapariciones. ¿Para qué queremos un gobierno estatal que no hace su chamba? Por más que aseguren que por ser delincuencia organizada le toca a la federación, la responsabilidad de la seguridad de los jaliscienses es del gobierno del estado y no la está garantizando. Y la federación, o sea, somos uno de los estados con más presencia, por lo menos con más anuncios del envío de elementos de la Guardia Nacional. Adán Augusto López. Sí, también. Y no pasa nada, o sea, los vemos y ahí están, o sea, los vemos a la Guardia Nacional, por ejemplo, yo que camino mucho por el centro de Guadalajara, los veo allá afuera de la Policía Estatal, los ves en el centro. Y hubo una balacera ahí por la Prepa 1 y ni cuenta se da nadie. O sea, es absurdo lo que pasa. Cuando balearon a un abogado ahí. Exactamente. ¿Sí? Pues sí, este tema está dando muchísimo de qué hablar y es un caso tras otro y hacemos los recuentos y volvemos a los mismos argumentos y efectivamente pues hay un tema
en el que es absolutamente responsable el gobierno del Estado. Los jóvenes de la Universidad de Guadalajara comienzan a movilizarse con el tema de las desapariciones. El tuit no lo da Sonadox y dice así, con la consigna, quienes somos jóvenes no conocemos otro país que este, uno lleno de sangre y de violencia. Pero no podemos normalizar esta realidad. Estudiantes y docentes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG cerraron Periférico. Fueron 2 manifestaciones, una en la mañana, otra en la tarde, y convocan ahora una gran manifestación para el día 30. Me parece que por fin vemos una movilización de este estilo. Habíamos tardado mucho, estamos normalizando demasiado este tema, Erika. Sí, yo creo que es muy oportuno que lo haga o que esto salga del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que hacía falta que lo vieran, ¿no? Al mismo tiempo hubo paros de 15 minutos el día de ayer a las 4 de la tarde y a las 11 de la mañana, convocando a toda la comunidad universitaria. A mí me parece que la esencia de la universidad también es esa, que es el reclamo por la no normalización de este tipo de asuntos referentes a los temas de desaparición y en Lagos de Moreno, y porque de nueva cuenta también pues hay uno de esos chicos de Lagos de Moreno que es integrante de la comunidad universitaria, y en este momento pues también estamos en el proceso de depurar protocolos y demás situaciones. Me parece que es una reacción que hacía falta, y que además jóvenes movilizando jóvenes es algo que urge y que es muy importante, ¿no? ¿Ves a otras universidades sumándose, Jaime? Yo creo que no hace falta, pero este movimiento de la Universidad de Guadalajara, después de un caso que conmocionó tanto, primero a la comunidad de Lagos de Moreno, luego a Jalisco, al país. Y al mundo entero. O sea, al mundo entero, es una noticia que trascendió fronteras. Creo que puede ser el epicentro de una movilización, sobre todo los jóvenes. Creo que la movilización de las universidades se puede dar de forma natural y orgánica, porque desde hace al menos una década, en el número de muertos, en el saldo de muertos anual en México, el mayor número de asesinados está en el rango de 18 a 22 años. Es decir, ser joven en este país es una gran posibilidad de que seas víctima de este tipo de violencia de los grupos del crimen organizado. Entonces, creo que es un espacio natural de donde tiene que venir una protesta, como la decían ayer los líderes universitarios y algunos estudiantes que entrevistaron, que hicieron algunos cartelones, tanto en Lagos de Moreno como en centros universitarios de aquí de la zona metropolitana, en el sentido de que, pues, como jóvenes han crecido oyendo solamente temas de guerra del narco y donde muchos jóvenes han sido víctimas. A ver, yo creo que salieron un poco tarde, pero creo que nunca es tarde para algo así. Digamos, la federación como tal, la organización estudiantil, me parece que en otro contexto, en otro momento, hubiera sido mucho más rápida y mucho más contundente su salida, su protesta. Esta vez creo que la midieron un poco, de 15 minutos, escalonada, no estuvieron todos presentes. Y esto que decía Erika me parece que es justamente el reflejo de una reacción mucho más orgánica, más espontánea, más indignada de los estudiantes del CUSH, que esos no están en las federaciones ni en ningún tipo de instancia. Y eso obligó a la propia federación, a la FEU, a tomar un poco, a buscar retomar el liderazgo. Y me parece que deberían de estar marchando y protestando, o al menos comunicándose de alguna manera, todas las universidades, porque efectivamente, como decía Jaime, es un tema de juventudes, de jóvenes en esa edad, que es el rango universitario. Y creo que parte de que no se junten, por ejemplo, el ITESO con el TEC, con la UDG, tiene que ver por las, digamos, diferencias políticas entre las direcciones y las instituciones, y no tanto por la digamos, similitud o la coincidencia entre jóvenes, ¿no? Yo creo que si se movilizan los chavos, recuerda,
Hace 6 años estábamos cerrando el sexenio de Aristóteles, más o menos con una crisis similar con los estudiantes del CAF, ¿no? Sí. Puta, Sí. claro. Y ahí la universidad se movilizó mucho más que lo que se ha movilizado mucho más. ahora. No sé si están extrañando a Raúl Padilla y ese era el reflejo que tenía Raúl, ¿no? Salgan, muchachos. Y que está faltando. No, tenía una sensibilidad política que yo Claro. creo que sí está faltando en la universidad en este, Falta ese en este reflejo. momento, ¿no? Ese reflejo, Pero más allá de eso, yo creo que a los chavos les está faltando también reflejo, ¿no? Sí. Les sobra prudencia y les falta reacción. Yo creo que la FEU debió haber salido mucho más pronto y contundente. O sea, para mí, mucha gente preguntó, ¿dónde están? Pero Sí, no ¿no? nada más la FEU, sino yo Sí, la creo FEU, que eso trasciende, todas las son universidades, ¿no? todas las universidades, porque es un asunto que increpa y que atiende a todos. La juventud en este estado está en peligro. O sea, y cada vez son más jóvenes los que están así. Sí, yo el creo caso, que la claro. única marcha que interpela sin distingo de universidad es la del 8 de marzo, Claro. en donde todas vamos, ¿no? Pero algo como esto me parece que nos debe de interpelar desde la esencia del ser joven y de qué te permites vivir o dejar de vivir en este país y en este estado. Volvemos, seguimos en Con Todo Respeto. Y uno de los temas más recurrentes en este y otros espacios de análisis y debate es el tema electoral. Este país ha adelantado sus tiempos sucesorios como nunca antes en la historia había sucedido. A más de un año de las elecciones, los principales partidos políticos, las principales fuerzas partidarias de este país ya perfilaban a sus distintos candidatos que eufemísticamente les han llamado coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación o coordinadores del Frente Amplio por México. El hecho es que en Morena y sus aliados hubo un proceso interno donde compitieron diversos aspirantes a la presidencia de la República, resultando ganadora evidentemente la favorita del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, no todo fue terso, como lo hemos discutido ampliamente en este programa. Hubo una suerte de cuasi rompimiento, un amago de parte del ex canciller Marcelo Ebrard que sigue sin resolverse. El asunto ha ido, digamos, alargándose al punto de que ya acudió a las instancias jurisdiccionales, al Tribunal Electoral, Marcelo Ebrard, para quejarse de lo inequitativa que fue la encuesta y la contienda interna de Morena y sus aliados. Del otro lado, en el Frente Amplio por México, también hay ganadora, Xóchitl Gálvez, que a diferencia del oficialismo, ahí no se veía venir a la senadora como posible aspirante presidencial y tras una serie de declinaciones forzadas o voluntarias, el hecho es que la hidalguense resultó también la candidata de la oposición. Solamente queda por definir a la candidatura de Movimiento Ciudadano, que se debate al interior y al exterior entre ir en solitario con un candidato propio, que bien podría ser Marcelo Ebrard o el gobernador Samuel García de Nuevo León, o alguna otra sorpresa, o bien que en algún momento se planteó la idea de sumarse con el Frente Amplio y sumarse a la candidatura de Xóchitl, lo cual finalmente no ocurrió. Mientras Movimiento Ciudadano espera pacientemente a que su dirigente nacional defina la candidatura a inicios del año, en los estados donde hay contienda a la gubernatura, como en Jalisco, pues hay mucha presión para que el gobernador, el consejo político local y los distintos actores definan quién será el abanderado del Movimiento Ciudadano a Jalisco. Hay básicamente dos nombres sobre la mesa: Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, y Clemente Castañeda, senador. Al mismo tiempo, Morena también ya ha anunciado la convocatoria para nombrar al candidato a la gubernatura, a la cual se han anotado muchísimos nombres y veremos cuál es el desenlace finalmente. Lo cierto es que a menos de un año prácticamente ya estamos en pleno proceso electoral y todavía no comienzan las precampañas. Seguimos en Con Todo Respeto. Hoy, los únicos que salen en la lista mencionados por Dante en ese desplegado, que luego lo comentaremos, me parece por demás, digamos, de un egocentrismo espantoso, pero los únicos que salen es Lemus y Frangé. Ya no menciona a Clemente, ya no menciona a Vero, ya no menciona a Mirza, por supuesto, ni hablar de Alfaro o de Esquer, están totalmente borrados de la lista de los que van a salvar este país. Sí, muy extraño el conflicto porque la verdad es que no hay salidas claras. Es decir, yo no veo todavía la ruptura porque no hay para dónde. Es decir,
Alfaro no se puede llevar su estructura a otro partido. Puede hacer una campaña de facto, digamos, en los hechos en favor de la alianza de Xóchitl, pero necesita un partido para registrar al alfarismo, a todos los candidatos. Y Dante tampoco puede expulsar a todos los alfaristas que son el 100% del Estado, salvo Frangé y Lemus, porque no tiene la manera de hacerlo y porque también sería un suicidio político porque perdería toda esa votación. Es decir, no es una ruptura, es una especie de medición de fuerzas donde van a terminar negociando. Dante va a tolerar que Jalisco se vaya de facto con Xóchitl. Van a estar casi todos los candidatos de Alfaro, salvo algunos que pueda imponer Dante. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Lemus? Si será o no el candidato a la gubernatura. O Clemente, yo veo que más bien levantándole la mano a Clemente en caso de que se inclinaran por él. Y dos, si va a haber o no una candidata de la alianza opositora del Frente Amplio por Jalisco, porque eso sí le restaría votos al candidato de MC aquí. Es decir, no lo veo para dónde. Claro, de hecho los partidos en alianza habían señalado que si Movimiento Ciudadano no iba a la Alianza Nacional, no habría alianza en Jalisco. Esta tendría que ser, como mencionas, de facto. Pero yo también coincido en que en los tiempos en los que se dan este enfrentamiento, no hay alternativa para ninguna de las partes. El registro de los candidatos lo tiene el partido, que es Dante Delgado, y en este sentido, Movimiento Ciudadano en Jalisco va a requerir de los respaldos para los trámites, o sea, que es en la práctica lo que finalmente sucede. Sin embargo, también el porcentaje de votación que Jalisco significa para Movimiento Ciudadano, sobre todo si planean ir solos, para mantener el registro es muy importante. Entonces, en este sentido, por supuesto que Dante Delgado también va a necesitar de los MCistas en el Estado. 1 de cada 3 votos naranjas en el país viene de Jalisco, ¿no? Claro. Y si vemos, digamos, lo que representa Jalisco y el alfarismo en Jalisco en el peso nacional, es más o menos el 2% de la votación nacional. Es decir, para un candidato, para Xóchitl, ¿verdad? Es decir, es importante pues lo que está, el pedazo de pastel que representa Alfaro. El gran tema, el problema es que en este momento, como bien dices, ninguno de los dos tiene salida. Ni Dante puede irse y decir, bueno, pues me quedo con Alfaro, con Lemus, con Frangé. Pues no hay estructura, ellos no tienen estructura, la estructura la tiene Alfaro. Y Alfaro no puede decir, nos vamos a otro partido, porque simplemente toda la cantidad de regidores y alcaldes que quisieran reelegirse o de diputados no podrían hacerlo porque debieron haber renunciado a su partido hace 3 meses, ¿no? Claro. O sea, 1 año antes de la elección, o sea que ya, eso ya valió Wilson. Entonces, hay muchos más incentivos para que se pongan de acuerdo. Están estirando la liga, ¿no? Y lo que me parece es que lo que están es sacando una cantidad de cobre que ya lo quisieran los mineros, ¿eh? Como decía Sartre, ¿no? A ver quién orina más lejos. A ver quién orina más lejos. A mí me parece que, digamos, la postura inicial, que es la postura actual del dirigente nacional, de Dante Delgado, tenía sentido hace 1 año, cuando la oposición estaba fragmentada y no había liderazgos. Cuando el oficialismo invitaba a que las oposiciones no necesariamente se tuvieran que unificar. Hoy me parece que cambió el escenario y Dante está muy empecinado sin querer se abrir esa posibilidad. Y la bronca es que además de que ratifica la posición de ir solos en este desplegado carta que publicó de pésimo gusto y muy rara además, ya destapó a la senadora esta que no tiene nada que ofrecer y a Samuel, que en realidad es el gallo. Samuel tiene un impedimento, que es que no tiene los votos para que le den permiso. Claro. Pero ya se autodestapó ayer y hoy en la mañana. Y ya lo están empujando y Mercado no se baja del todo, aunque se descarta de alguna manera. Es decir, es una pena que Dante no esté leyendo. Creo que en esta ocasión, por primera vez, es que en el pleito interno... Nuevo León, porque si el Congreso lo tiene en el PAN, el PRI, es decir, el Frente, ¿no? Pues claro que lo van a hacer pedazos, ¿no? Sí. O no lo dejan ir o le imponen a alguien que no sea de MC. Y luego a ver si lo dejan regresar tan fácilmente, porque ¿sí? El caso de Samuel es ir a hacer campaña para perder y regresar. Y como trae el 12%, según la encuesta de Reforma Moral,
Y el norte cree que trae eso. Yo creo que no trae eso. Y va a bajar mucho. Trae 8. La van a hacer pedazos cuando se polarice la elección. Pero todo esto también, por supuesto que el gobierno federal está jugando un papel. Uno de los argumentos de Dante Delgado en la reunión de la cúpula fue justamente eso, de cómo iban a enfrentarse de esta manera tan abierta al presidente cuando tienen gobiernos y hay proyectos encaminados. Y la prueba de cómo presiona el presidente es lo que pasa con los libros, ¿no? Por supuesto que Jalisco coquetea con el frente, pero luego se alinea a las disposiciones del gobierno federal. Pues sí, yo no sabía que la infiltración de Morena tenía esas magnitudes. Yo había oído de alrededor de 20, 50 mil, lo cual me parecía difícil no detectarlo, pero quizá dispersos en todo el territorio de manera muy sigilosa podrían efectivamente incidir. Porque además de la infiltración de Morena, lo que más les preocupaba a las cúpulas partidistas era la dificultad para movilizar el voto. No es sencillo. Así es. Y si salían mostrando poco músculo, una votación muy baja, donde finalmente parecía que los padrones estaban muy inflados, iba a ser pues anticlimático. Yo sigo creyendo que el distintivo del proceso de elección era eso. Lo demás es parecido a Morena. Este era lo interesante. Y se saltaron el paso más importante. Y claro, lo que dices, Diego, me parece de pésimo gusto, muy ruin, la jugarreta que le hizo Alito a Beatriz, pero creo que Beatriz tiene el talante democrático que fue suficientemente generosa para sentarse con Xóchitl y pactar para adelante. Yo creo que al final el proceso le salió bien a Xóchitl. Quizá al frente no tanto, pero lo importante es la candidata, que está haciendo una operación cicatriz espectacular, me dicen. Al único que no ha podido ver es a Mancera. Finalmente, con todos logró pactar, a todos los jaló, y el único renuente hoy por hoy es Miguel Ángel Mancera, pero creo que puede ser pronto que lo jale. Qué bueno, Silvano Aureoles no cuenta. Pero bueno, ¿no? Y si Mancera no está, tampoco pasa nada, ¿eh? Sí, tampoco pasa nada. Así es que bueno que lo va con todos, pero no pasa nada. Si no los encuentran, no importa, ¿no? No, a ver, mira, yo creo que al margen de todo lo que ustedes han dicho y que me parece que es loable, me parece que de cara a lo que vendrá en el futuro, inevitablemente sí tendremos que hablar de cómo se eligen las personas candidatas en los partidos políticos. Sí, a ver, por un lado, yo creo que están mezclados los dos temas que nos planteaban aquí en las cápsulas, porque lo que está haciendo Dante, efectivamente, yo creo que se salió ya con la suya, van a llevar candidato propio, el barco de la alianza ya zarpó, ya cada día que pasa es más complicado que haya estos acuerdos, y lo que a mí me parece una locura es sacrificar Nuevo León por una candidatura, es decir, quién sabe qué le estén ofreciendo. ¿Es buen candidato o no Samuel? Yo creo que va a depender mucho de cómo sea la elección. Si Xóchitl se cae y se reparte en 3, mucho del voto, Xóchitl decepciona, mucho de ese voto se puede ir con Samuel. Pero si Xóchitl emociona y se polariza la elección, van a borrar a MC del mapa. Es decir, va a ser una elección de voto útil, y yo creo que ahí le puede ir muy mal a Samuelito. Sí, es muy riesgoso. Ese creo que es la apuesta de Dante. De hecho, ya Dante se comprometió a retirarse si no saca más votos que el frente opositor, lo cual parece cuesta arriba. El señor Rajuela. Pero creo que también tiene que ver con la posibilidad de que vayan a 2 dígitos bajos, un 12% con Samuel, logren número interesante. Si cruzan la barrera de un dígito, ya están de gane. Por eso, entonces eso significaría una mayor representación legislativa, una mayor consolidación política del partido, y que el efecto arrastre pudiera permitirle a Alfaro ganar Jalisco, que es donde está el acuerdo que permite la paz o la reconciliación entre Dante y Alfaro para ir a lo local. Yo creo que aquí el tema es que a Alfaro no le dieron los números para romper, se le iba a jugar con esta APN-APE, Agrupación Política Estatal, no le daba. Con el frente estaba muy riesgoso, la marca cuenta, en fin. Yo creo que al final el que regresa al redil es Alfaro, y se ponen de acuerdo, y la cuestión es en lo local si al alfarismo o a MC pues le da para ganar la gubernatura sin el frente, sin el PAN con el que siempre ha jugado y con el que necesita los votos para ganar. Sí, en MC parece, Erika, que se movieron las cosas. Enrique, que el gobernador de Jalisco, que apostaba por no ir solos,
ahora ya está diciendo que el gobernador de Nuevo León es un buen candidato para MC. Estamos de regreso, con todo respeto, y bueno, como ya lo mencionaban mis compañeros, uno de los temas que sin duda ha marcado la agenda de la inseguridad y la violencia en nuestro estado es el tema de las desapariciones. Y en las omisiones de las autoridades y el activismo de los colectivos ha sido determinante. Mientras las autoridades prácticamente no buscan a quienes desaparecen, los colectivos, las madres que los integran, los padres, son quienes han llevado a cabo las labores de búsqueda, incluso a pesar de incidentes como el que se registró en Tlajomulco de Zúñiga y que hizo que las autoridades aseguraran que fue a propósito de una alerta anónima que fueron o que acudieron al sitio. Ahí se registró un atentado en el que perdieron la vida elementos de seguridad y personas que se encontraban en el sitio. Se anunció la suspensión de las búsquedas. Sin embargo, los colectivos han demostrado una y otra vez que están mejor organizadas que las autoridades y han continuado con estas labores de búsqueda. Esto es lo que hemos revisado a lo largo de nuestros últimos programas en torno a la actividad de búsqueda justamente de las madres y de los colectivos de familias. Pues ahí está, otro caso muy triste de la actuación de las autoridades, insensibles, displicentes frente a la tragedia humana que significa haber perdido a un hijo o a una hija. Por más que hubiera reclamado o se hubiera enfurecido o hubiera actuado quizá incorrectamente una madre buscadora, pues hay que entender su circunstancia, hay que ponerse en sus zapatos y darle todo el apoyo en lugar de consignarla y detenerla. Habiendo tantos delincuentes sueltos en la calle, tantos casos realmente de delincuencia, criminales impunes que se placean ahí mismo en la plaza de Tlaquepaque, irse contra una madre buscadora realmente es algo muy lamentable de parte de las autoridades. Uno esperaría en ese caso más bien empatía, apoyo, acompañamiento y no detención y cárcel. En fin, así la actuación de nuestras autoridades. Sonia. Sí, chistoso, ¿no? Les dejaron ahí hace unos años un muerto bastante fuerte y ni cuenta se dieron, pero les pegan una ficha de búsqueda y entonces hay un despliegue de seguridad impresionante. Sí, Nadia, que estaba no pegando, o sea, no fue el momento en el que pegaba, era de noche ya, de hecho casi madrugada. Ellos habían pegado las fichas de búsqueda en el centro de San Pedro Tlaquepaque y ella salió a revisar que estuvieran ahí, se encontró con que de madrugada, como acostumbran actuar muchas veces las autoridades, estaban retirándolas. Estaba ahí una funcionaria muy celosa de su deber, la responsable del centro histórico, que no tenía pues ninguna razón de estar quitando estas fichas de búsqueda. Ella les pidió que no lo hicieran, les explicó de qué se trataba. Ella busca a su marido, a su esposo, y bueno, se da este incidente en el que ella intenta impedir que retiren las fichas, hay contacto y luego la denuncian de haber agredido a funcionarios públicos y la detienen. Vienen una serie de violaciones tremendas a sus derechos, como que la incomunican, no la dejan hacerle llamada a nadie, no sabían a dónde la habían trasladado, se vencen los plazos en los que se tenía que haber informado de la detención y cuál era el delito del que se le señalaba. No pasó nada de esto. Luego ya ante la presión de los mismos colectivos, en particular el colectivo Luz de Esperanza, se les informa que sí, precisamente está detenida, cuáles eran los cargos y luego finalmente la dejan salir, pero con un acuerdo, pues de estos también con la prepotencia que ha caracterizado al Estado de Jalisco cuando se trata de colectivos de búsqueda, obligándola a no hacer declaraciones, a no pertenecer ya o no trabajar con colectivos de búsqueda. Y a no colocar ya más fichas de búsqueda, ¿no? A cambio de su libertad. Tristísimo caso, Jaime, ¿no? Un claro abuso de poder, otra clara muestra de la falta de empatía que ha habido de parte de las autoridades municipales, en este caso Tlaquepaque, estatales, hablando de que las madres buscadoras traen otra agenda,
o del gobierno federal, que también dice, no la recibo porque son politiquerías y quieren hacer campaña, quieren criticar a mi gobierno. De ese tamaño son los discursos de la autoridad en los 3 niveles de gobierno ante un problema que, como bien decías, es una tragedia colectiva, es una tragedia terrible que vive el país en muchas partes del país y en las que Jalisco pues es el estado donde más desapariciones hay, donde se encuentran las fosas clandestinas más grandes y de las que se exhuman más cadáveres que llegaron ahí de forma clandestina, y donde ya hubo una escalada gravísima para tratar de intimidar la búsqueda, esta búsqueda que hacen las madres y que combate la impunidad que la autoridad no ha podido combatir desde hace años. O sea, hoy... Si la autoridad hiciera su trabajo, hoy, esto no sería necesario. No hubiera madres buscadoras. Hoy hemos llegado al grado de que hubo un atentado con explosivos para intimidar a las madres buscadoras, pero lo peor, para que las autoridades, para intimidar a las autoridades y paren la búsqueda de cuerpos en las fosas clandestinas, y que eso ha llamado la atención y ha puesto y ha visibilizado como nunca todo el trabajo, el aporte y las enseñanzas que han hecho las madres buscadoras, que lejos de tener más apoyos, hoy están siendo pues perseguidas. Claro, tan fácil como que sería que las autoridades en los distintos órdenes de gobierno, sobre todo en el municipal, ayudara a que se colocaran estas fichas, claro. Es decir, poner mamparas, destinar ciertos espacios públicos, dar las facilidades. Paradas de camión. En ese caso que hubo un pequeño acierto ahí de Guadalajara, que ya puso en sus oficinas, pues sí, unos de pago de impuestos, sí, claro. ¿no? Eso, hombre, es lo que están pidiendo. La glorieta de las y los desaparecidos, que terminó de facto convirtiéndose en eso, yo le pondría mamparas, ayudaría a que se coloquen todas las fichas, pondría mesas de listas, aunque algo con de la facilitación, cantidad ¿no? de desaparecidos no te alcanzarían en la glorieta, no alcanza, las mamparas. O por lo menos los más recientes o lo que fuera. No sé. Puedes hacerlos todos con algún mecanismo que te permita estar dándole vuelta a los asuntos. No puede ser que los colectivos desaparecidos se conviertan en el gran enemigo del gobierno del Estado y de los ayuntamientos y del gobierno federal. Me parece una de los absurdos total. Más grandes que hay después de lo que significa esta tragedia, que además tengan que lidiar pues justamente con esto, ¿no? Yo insisto, si las autoridades hicieran su trabajo, no sería necesaria la formación de colectivos, claro. No serían necesarias las búsquedas en campo ante denuncias anónimas, y creo que estaríamos quizá con mejores resultados, ¿no? El tuit es de Jesús García y dice así: hoy en la audiencia de Ovidio Guzmán López, el ratón, ante la jueza Sharon Johnson de la Corte del Distrito Norte en Illinois. El hijo del Chapo tendrá acuerdo con fiscales o se declarará no culpable para un juicio que podría tardar años en celebrarse. Pues sí, finalmente una extradición muy al estilo, pues yo diría que iba a decir 4T, pero es estilo mexicano, la de el día del grito, cuando todo el mundo está en otra cosa, trepen al muchacho y mándenlo del otro lado. El discurso del presidente cambió radicalmente, David, a partir de la visita a Colombia con Petro, cuando dice tenemos que apoyar a Estados Unidos en su lucha contra el fentanilo, y cambia este discurso que había tenido, digamos, soberanista. Sí, yo creo que al presidente López Obrador lo están apretando las distintas agencias norteamericanas, no necesariamente solo la presidencia, por supuesto que Biden ha apretado la relación bilateral, pero también otras agencias que son importantísimas, y por eso creo que también Estados Unidos tolera ciertas expresiones o cierto margen de maniobra del presidente, como cuando, por ejemplo, marchan los rusos, o se declara fan del grupo de los 77, o coquetea con La Habana, o hasta con Managua.
pero a la hora de los asuntos fuertes, como el control de los migrantes o el control del narcotráfico, entonces ahí sí somos más pro-yanquis que en cualquier país del mundo en términos de la cooperación bilateral. Y por eso vemos esas reacciones. Y a raíz del Culiacanazo había esta idea de cierta relación entre el presidente y los Guzmán, ¿no, Erika? Sí, y que se reforzaban a través de muchas cosas, ¿no? Que si saludaba a la mamá, que si de repente recibía una carta de ella, bueno, etcétera. Lo cierto es que entiendo que justo hoy, hace un par de horas, los abogados de Ovidio Guzmán le contestan al presidente lo que dijo en la mañanera, preguntándole que por qué no había interpuesto un amparo o algo por el estilo, y los abogados dicen, pues porque nos notificaron el 14 y se lo llevaron el 15, ¿no? Y ni siquiera nos dieron tiempo de nada cuando ya lo habían sacado del altiplano. Pues ese es un tema. Y otro que me parece interesante es que ¿Cómo se va a llevar el juicio? Porque escuchando análisis de varias personas que son expertas en el tema, ellos decían, bueno, en el juicio de García Luna se hablaba del pasado, ¿no? De los gobiernos del pasado, y se hacía mucha referencia a personajes de la vida pública que si bien ya no estaban en actual. Pero muy probablemente Ovidio pueda hablar, ¿no? O entregar nombres de esta administración en términos de complicidades y en términos de muchas otras cosas más. Entonces, hay mucha suspicacia sobre cómo se va a efectuar el juicio y qué tanto pueda él negociar, ¿no? Ahora, para cuando empiece el juicio, seguramente ya López Obrador no será presidente. Será acto. Ya no, sí, ya claro, no será. claro. Digo, a mí me llamó la atención. Creo que sí fue riesgoso que la operación y la extradición se haya hecho un 15 de septiembre, cuando todas las plazas públicas del país tenían una verbena. Y más con el antecedente de cómo se movilizaron las milicias del cártel de Sinaloa en aquel Culiacanazo de octubre del 2019, los narcobloqueos que hubo apenas en enero cuando lo recapturan. Entonces, digo, cuando confirman la noticia desde Chicago, los periódicos, el Chicago Tribune, creo que fue, dices, en 15, toda la gente ya en las plazas, pues creo cierta tensión en algunos municipios del país. Afortunadamente no pasó nada. Digo, en Jalisco sí, en Teocaltiche hubo una balacera, ahí mataron a 6 en Teocaltiche para variar, ¿no? Pero fuera de eso, creo que salió muy barato y no hubo como reacciones a la extradición de Ovidio, que era lo que menos quería el Chapo Guzmán para él, y pues ya, supongo que para su hijo menos, ¿no? Con esto llegamos al final de en esta ocasión. Con todo respeto, les agradecemos su compañía y los invitamos para que nos acompañen la siguiente semana. ¡Hasta liberar! We need strong borders